Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Tuve que hacer una pequeña pausa porque llevo un par de días con algo que me está retumbando y retumbando y retumbando y ya hoy tengo que hacer este video y hablar algo con ustedes que tengo en mi mente. Y es que, mire, a mí me gusta mucho hablar de identidad y yo entiendo que mi propósito en el hoy, en el ahora, es hablar sobre propósito. Y seguiré hablando de propósito y hablando de identidad mientras así, ¿verdad? El Espíritu Santo ponga en mi corazón y en mi mente. Y yo he escuchado mucha gente que cuando hablan de identidad, identidad es aquello que te identifica. A mí, por ejemplo, cuando yo llamo por teléfono, sí, mira, mi nombre es fulana y la persona no me puede identificar por mi nombre, siempre hago lo mismo que me identifican. La bajita de pelito rizo y pelo bien rizito, gordita. Sí, pues esa soy yo, porque la gente me identifica como la bajita gordita de pelo rizo. Ahora mismo pues me identifica mucho por las llaves que me gusta, me identifica mucho por el color violeta y eso pues son cosas y detalles que nos identifican a cada uno de nosotros. Y esa palabra es muy interesante, la palabra identidad, algo que identifica. Pero, ¿qué yo hago con las personas que no tienen identidad? O que tienen una identidad errónea, o que su pensamiento los hace ver con una identidad errónea. Yo soy criada en el Evangelio y toda mi vida he conocido a Dios y he sabido que Dios es grande y es maravillosa. Ahora mismo prontito cumplo 43 años y de los 43 años que yo tengo, muchos años tuve una identidad errónea y realmente no tenía una identidad, algo que me identificara, que dijera, yo soy hija de Dios. Y en ese proceso de encontrar una identidad o de saber cuál era mi identidad, muchas cosas, yo cometí muchos errores y uno de los errores más grandes que yo hice fue no aceptar el llamado que Dios había colocado en mi vida, porque yo decía, yo con tantos errores que cometí, yo no me voy a poder usar, y entonces utilizamos nuestros errores y nuestro pasado como esa marca que me identifica. Y tuvo que llegar Dios a decirme, esa no es tu identidad es esta, eres hija. Y yo voy a decir la frase que está divagando mucho por mi mente llevo 4 días con esto, y es una pregunta bien importante. ¿Qué hago con aquella mujer que su identidad es la niña que desde pequeña fue tocada y abusada por su papá o por este familiar que en vez de defenderla lo que hizo fue abusar de ella? ¿Qué yo hago con aquella mujer que su identidad es estar en una esquina prostituyéndose? ¿Qué yo hago con aquella mujer que su identidad entiende que el hombre tiene todo el derecho del mundo de pegarle? ¿Qué yo hago con aquella mujer que tiene como identidad el no voy a salir hacia adelante, tengo una identidad de pobre, así que yo me voy a suicidar? ¿Qué yo voy a hacer con aquella mujer que tiene una identidad de menospreciarse a sí misma y entiende que su medio ambiente la va a menospreciar porque ella se llama menosprecio? ¿Qué yo voy a hacer con esa mujer que no tiene identidad? Y cuando hablo de esto, no solamente estoy hablando de la gente de la calle, estoy hablando de gente dentro de la iglesia. Y hay gente que no lo entiende dentro de la iglesia. Y yo lo digo por experiencia, desde que yo tengo uso de razón, mi cuerpo físico ha entrado a una iglesia. Yo levantaba mano santa, yo decía gloria a Dios, yo decía aleluya. Desde los 15 años yo estoy predicando la palabra del Señor. Desde los 20 y pico he sido líder tanto de jóvenes, ahora el privilegio de ser líder de dama. Durante toda mi vida, mi existencia, yo he tenido dentro una posición dentro de una iglesia, he tenido un llamado al cual ejecutaba con temor y con miedo. En toda mi vida yo he sabido de que Dios está ahí, pero mi identidad estaba completamente borrosa o con ninguna identidad. Mi identidad, la de Soraya, era la tímida, la fea, la gorda, la bajita,
la que nadie iba a amar, la que no merecía algo bueno. Esa era mi identidad. Y por muchos años veía el rechazo de que la gente no entendía, de que yo no soy muy extrovertida, a menos que ya no tenga una confianza. Y tenía ese rechazo de la gente porque yo no era igual, porque le tenía miedo cuando pequeña, le tenía miedo a la gente, porque desde pequeña no hablaba con la gente, de que cuando la gente me conoce y dice, profesora, ya, pero es que tú eres bien extrovertida, tú brincas, tú hablas, tú eres bien hyper, pero nadie puede entender lo que hay dentro de la mente y del corazón de una mujer que no tiene identidad y que le sobrelleva la timidez y que era modista o que hablaba selectivamente, y de que aún a mis 43 años hay momentos en que yo no puedo que me hagan hablar y me encierro en mí misma por ciertas circunstancias. ¿Qué yo hago con esa mujer que tiene problemas de identidad? Y psicológicamente, ¿qué yo puedo hacer con esa mujer que padece de esquizofrenia, que tiene problemas de cambios de humor, de que mi hermano no esté endemoniada, sino que dentro de su interior hay una enfermedad mental que le atrapa su formación regular de vida? ¿Qué yo hago con una mujer que desde pequeña veía a su mamá y a su papá usando droga y ella usa droga? Su identidad es una drogadicta porque fue lo que vivió. Sí, entiendo y entiendo muy claramente que no necesariamente yo doy lo que yo aprendí, porque en mi casa nunca me abrazaron, nunca me besaron, nunca me dijeron te amo y yo sé abrazar ahora. Pero mi identidad hace muchos años no me daba a entender o no me permitía abrazar, besar y decir un te amo. Pero ¿qué yo hago cuando lo único que me decían es ayuna y ora, ayuna y ora, ayuna y ora? Mi hermano, hay una cosa más allá que encerrarte en una iglesia y ayunar y orar, y ayunar y orar y conocer a Dios y conocer esto. Tenemos que aprender a entender y a conocernos a nosotros mismos. Algo que no me entienden probablemente, o que soy malinterpretada cuando digo aprende a conocerte, a comprender, empieza a amarte, y es para que ames la identidad con la cual Dios te dio. Porque todos tenemos una identidad la cual nos identifica y nos hace ese sello y nos dice para esto te llamé. Y yo lo conozco ahora a mis 43 años, pero hace 10 años yo no conocía lo que era mi identidad. Yo tenía otra identidad. ¿Qué yo hago? Explíquenme qué yo hago con esa mujer que su identidad ahora mismo es suicidarse. Pueden ver las noticias, la televisión, el mundo, en Colombia, en Puerto Rico, mujeres suicidándose porque su identidad no la conocen, porque entienden y creen que un hombre las va a satisfacer y las va a ayudar económicamente, y si no tienen un hombre a su lado, se suicidan. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué tú vas a hacer con esta mujer que su identidad es: fui una niña abusada sexualmente desde pequeña, así que los hombres son para mí el que me viola diariamente, y eso es lo que yo tengo que aceptar? Realmente esa es la identidad con la cual Dios nos hizo, o las circunstancias cegó lo que es tu identidad y te dio otra identidad. A Sara se le conocía como la mujer estéril, su identidad para ella en el momento y en todo lo que le rodea era la mujer estéril, pero Sara quiso cambiar su identidad, no cambiarla, perdón, quiso reconocer y entender cuál era su verdadera identidad, y le decía al Señor: dame hijos, o sea, cambia mi identidad, cambia lo que me identifica ahora mismo. Pero ¿qué yo hago con la mujer que no conoce su identidad y es maltratada, violada, abusada? Droga, alcohol, homosexualismo, lesbianismo, porque entienden que esa es su identidad cuando realmente esa no es su identidad. Pues yo por lo menos decidí accionar parte de mi llamado, y aunque sea a una persona que puede impactar mi ministerio o mi llamado, y decirle: mujer, esa no es tu identidad, tú eres hija y vamos a buscar tu identidad. Pero tú, ¿qué estamos haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Porque no solamente es ir a la calle y darle un tratado, es enseñarle a la vida que tiene una identidad. No es solamente traerlos a la iglesia y tirarlos a hacer lo que quieran, es enseñarle, sanarlos, edificarlos y enseñarles: esta es tu identidad. ¿Qué vamos a hacer con esa mujer que no conoce su identidad? Una pregunta, ¿cuál es en tu corazón?